Bueno, lo dicho, buenos días a todos. Tan importante como la celebración de estos eventos culturales es la propia asistencia de todos vosotros para demostrar el interés que despierta la historia en esta parte de la sociedad y la necesidad de espacios para su divulgación. Por eso, lo primero, gracias a todos por asistir. Seguimos con los actos culturales para la celebración del milenario del monasterio de Cornellana. Y para hoy os hemos preparado una ponencia sobre Cluny, cuyos monjes se establecieron en Cornellana en marzo de 1122. Hace unos días se conmemoraban los 902 años de esta efeméride. Cluny es una orden monástica creada en Francia en el año 1910. Estos monjes no se situaban al margen de la sociedad, como los cistercienses, sino que a su lado, para influir en sus costumbres. Pronto se convirtieron en el mayor foco de renovación espiritual y artística de Europa durante la Edad Media. El Día de Difuntos, la conservación y transmisión de la cultura, las traducciones del árabe, la conservación de textos clásicos, el románico con su arquitectura, como podemos comprobar en el monasterio, o en la iglesia, mejor dicho, el conocimiento de la labranza, la ganadería, la música, la farmacéutica, etc. Tienen su transmisión e impulsión cuando no su origen directo en Cluny. Durante siglos fueron el segundo mayor centro de poder de Europa, solamente por detrás al del papado. La orden de Cluny desapareció de España en el siglo XV. Cabe destacar que Cornellana es el único monasterio de Asturias en el que se asienta esta importantísima congregación religiosa, en la que habitaron cerca de 400 años. Ahora mismo se está buscando la inclusión de Cluny en el patrimonio de la UNESCO y se está también barajando la posibilidad de que Cornellana entre a formar parte de esa red de Cluny en toda Iberia, por decir que porque no simplemente se ciega en España, sino que abarca también Portugal. Hace 6 años, con el objetivo de sacar a la luz todo este patrimonio cluniacense, tanto material como inmaterial, en España y Portugal, como os decía hace unos segundos, nace Cluny Ibérica, asociación que estudia el calado y significado en el contexto histórico peninsular, así como el alcance e influencia que poseyó Cluny y cómo ha llegado su legado hasta nuestros días. Para hablar de esta importante orden nos acompaña, proveniente de Palencia, Zoilo Perrino Díez, aquí lo tenéis a mi lado, ingeniero de educación e ingeniero de edificación especializado en tecnologías digitales, documentación geográfica y representación del patrimonio por el Instituto de las Ciencias del Patrimonio del CSIC. Un autónomo especializado en trabajos de levantamientos y digitalización e impresión en 3D en ámbitos relacionados con el patrimonio cultural, siendo miembro del equipo del proyecto Romanesque Spain y de yacimientos arqueológicos como Flavia Augusta en Burgos y Lucus Asturum en Asturias, entre otros muchos. Ha trabajado en varios museos, como los de Palencia, Burgos, Valladolid o el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. De forma paralela, colabora con la Federación Europea de Sitios Cluniacenses y en la Asociación Cluny Ibérica, de la que es miembro muy activo y que promovió él, creo que directamente, la creación de esta asociación. Llevando a cabo distintas actuaciones para las mismas, como la promoción y coordinación de multitud de exposiciones. Igualmente, con estas entidades coordina las jornadas cluniacenses, unas ponencias anuales sobre divulgación cultural en torno a la orden de Cluny y los sitios cluniacenses. Nada más que decir por mi parte, os dejo en su compañía y demos por favor un acogedor aplauso para Zoilo Perrino Díez. Muchas gracias. Gracias, David. Estupenda, muy completa presentación. Muchas gracias a todos por el interés que muestran por asistir y también a los organizadores de aquí que hacen posible la ponencia, estas celebraciones del milenario que merece celebrar dignamente, ¿no? Como introducía David, mi enfoque para la charla es un poco el aspecto de la orden de Cluny, su introducción como dice el título, en la península y qué relaciones hay. Para ello creo muy necesario narrar un poco el inicio de la propia orden en Francia y tratar un poco de ver de dónde vienen las problemáticas que luego pues acaecen aquí en la península en los sitios en los que se implanta, como Nájera, Bensagún o aquí en el mismo Cornellana. Como ha dicho ya también David,
correctamente, la abadía surge en Francia, en Borgoña, en el 909-910, probablemente el 11 de septiembre del 910. Es fundada por Guillermo Aquitania y Engelberger, el matrimonio que pertenece a una de las familias aristocráticas que regentan el poder fragmentado a la caída del Imperio Carolingio en el 840-843, con la muerte de Ludovico Pío, el último heredero, digamos, de Carlomagno plenamente. Se disgrega ese poder real que había detentado y centralizado en el centro de Europa Carlomagno, y se alzan un montón de familias en regiones, como es el Ducado de Borgoña o el de Aquitania o los Robertinos, etcétera, etcétera. Uno de ellos, como digo, es Guillermo y Engelberger, que quieren, estas familias, es muy habitual que quieran tener una fundación monástica como de su propiedad, en la que acogerse, en la que ellos vayan a pasar sus últimos días, tengan también un recinto donde conservar su memoria y su potestad, digamos, para esa espiritualidad que querían ganarse también del cielo, ¿no? Un poco asociarse en ese plano terrenal. Bueno, aquí he indicado en los términos actuales dónde está, porque el mapa este es un poco esa fragmentación del año 987, en el que tenemos por un lado lo que va a dar lugar al Sacro Imperio Romano Germánico hacia la parte más central de Alemania, Suiza, y la parte ya más franca de la izquierda, y se sitúa en esa zona. Los terrenos en los que se funda la abadía son unos terrenos fronterizos de un poder en los que ejercen muy de bisaca. La fundación presenta peculiaridades, pero no es algo excepcional, como digo, ¿no? Es muy habitual que estas familias nobles tengan sus cenobios, los funden y sean ellos los benefactores principales y los tenentes, prácticamente. Son los que mandan porque son los que pagan, ¿no? Que podemos decir. Sin embargo, en la fundación de Cluny hay tres aspectos que los diferencian en la carta fundacional que tienen aquí abajo a la izquierda. Está probablemente la Biblioteca Nacional de Francia, pero es una réplica que tienen en la propia abadía de Cluny. La carta establece, como digo, tres cosas que insospechadamente o con toda la intención las pusieron. No me atrevo a lucubrar con ello. Una es que la propiedad de la abadía no va a detentarla nadie más que los apóstoles San Pedro y San Pablo, que parece como una trivialidad o como un brindis al sol, pero sin embargo acaba dando un aspecto totalmente legal en este inicio. Los propietarios son San Pedro y San Pablo, nadie más, ni la familia fundadora, ni el obispo, ni el papa. Por otra parte, el segundo aspecto es que el papa sí que detenta una autoridad, pero es la de protección, tiene el deber de proteger la abadía de Cluny. Y la tercera es la que no debe ingerir la familia fundadora, que firma ese documento de fundación junto a los monjes que llegan ahí para dotarla. No pueden coger y quitar al abad, o no pueden mandar sobre sus propiedades o tal. Siguen siendo benefactores, siguen siendo evidentemente amigos y de ellos se beneficiarán, pero están totalmente ajenos a la autoridad que puede tener el abad, ¿no? Esto es fundamental, sobre todo por el primer aspecto de la propiedad de San Pedro y San Pablo, que como digo, es todas las propiedades que se vayan a ceder a los monjes tienen un voto de pobreza y de castidad, y viven en clausura, pero todo lo que se done a un monje, a un abad, va a pasar a la institución, no pasa a una pertenencia personal, es de la institución y por lo tanto de San Pedro y San Pablo. Es una santificación de la propiedad automática, ¿no? Y esto será absolutamente clave. En esta carta fundacional tenemos al abad Vernon y a Odón como los dos primeros abades, pero que ya participan en esta firma de esta carta fundacional, ¿no? Es uno de los aspectos también clave en el éxito de la abadía de Cluny. Una concatenación de unas personas excepcionalmente preparadas, muy
efectivas, muy duchas en el cargo, que aquí lo he dividido un poco entre el siglo X y luego veremos el siglo XI, que son base o fundamentales también para ese desarrollo primigenio, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que estas redes aristocráticas a las que pertenecía la familia fundadora, evidentemente van a beneficiar a la abadía, y los propios abades Vernon y Odón pertenecen a esas familias aristocráticas, que también, por su propia persona, van a dotarles, van a favorecerles en todo el ámbito del Jura, de Suiza, norte de Italia, incluso la Galia. Es muy habitual que estas fundaciones que hacían las familias aristocráticas cogiesen, por ejemplo, el caso de Vernon, y ya viene de regentar varias abadías, ¿no? Tiene como un multiabadiato en el que desde un sitio él rige 4 o 5 sedes, ¿no? No es lo mismo que veríamos después con Cluny, que es realmente un establecimiento institucional de dependencia. En este caso es que tenemos un abad, tenemos alguien que en la ausencia del abad, que es la autoridad plena, se encarga de organizar, pero no manda. No es un prior ni es un subabad, es un delegado, ¿no? Como digo, esto no era raro, y en el caso de Vernon y Odón es lo que se produce. Odón tiene el que sucede a Vernon en el 926, tiene también una sólida formación también laica, que igualmente bien posicionado socialmente, como digo, es el que conseguirá los primeros privilegios papales de la abadía, para la abadía y sus posesiones, que se irán ratificando después en años sucesivos. En el 931 una bula papal concederá la inmunidad al monasterio frente, quiero decir, la protección de sus bienes frente a cualquier incidencia exterior, y le autoriza a reformar otros monasterios. Entonces ya sí que estamos hablando de una especie de dependencia, porque reformo a mis costumbres, ¿no? El momento decisivo se produce ya a mediados del siglo X con Aimar y con Mayel. Igualmente son gente muy formada, miembros de la aristocracia, y estas primeras donaciones que se iba formando esta nubecilla de abadías cluniacenses, con Odón y con Vernon, se diluye a la muerte de su figura, porque claro, estamos hablando de que eran, pues eso, personalistas. Una vez que me falta mi amigo Vernon, ya no, la familia aristocrática asociada dice, trae para acá y se la cedo a otra persona, porque hay intereses políticos de por medio, ¿no? Aimar se enfrenta a estas problemáticas y decide o sienta las bases para que esto cambie, de que no sean unas donaciones personalistas, por así decirlo. La variedad de Aimar es muy corto porque él se queda ciego a los 12 años y dice que no está para ejercer el cargo de una abadía que ya empieza a ser tan grande. Le sucede Mayel y él se queda como consejero. Al final sí que aguanta ahí unos cuantos años. Bueno, no viene al caso. Con Mayel se produce todos los momentos clave de este inicio, en el que en el año 981 consigue traer, esto es como una dimensión del poder o de la influencia que llegaban a tener, ¿no? Mayel consigue en el año 981 traer las reliquias de San Pedro y San Pablo desde Roma, se las cede el Papa para consagrar el segundo templo que estaban construyendo allí en Cluny, un templo ya de las dimensiones que una abadía como la que estaba tomando forma ahí pues necesitaba, ¿no? Esto de tener las reliquias más importantes de la Iglesia en un segundo lugar, que no era Roma, que en la primera mitad del siglo X estaba con una autoridad moral más que dudosa, es el llamado Saeculum Oscurum, en el que todas estas historias escabrosas de los papas como una familia más, había pues de todo, era un sin Dios dentro de la casa de Dios. Es muy significativo que se traslade este foco de poder a esta zona de Francia. Va a ser al final es una segunda Roma, y se mueve en un proceso en el que también se están formando los estamentos sociales típicos que tenemos en mente
sistema feudal, ¿no? Y al final tenemos entre los privilegios y esta autoridad moral eclesiástica que le dota con las reliquias, tenemos un señorío de pleno efectivo a la par que una iglesia. Ya con el cambio de siglo, digo de milenio, ambas cosas, perdón, en el 994 el relevo lo coge el abad Odilon. Y aquí, como veis, entre solo dos abades, abarcan todo el siglo XI y lo sobrepasan, desde 994 hasta el 1109, año también de la muerte de Alfonso VI, coincide. Esto también es fundamental, ambos dos son grandes gestores y a las claras, digamos, que vamos a ver el resultado. Seguimos con estos éxitos, digamos, en cuanto a la concesión de privilegios. En el año 998, Odilon consigue del Papa de Gregorio V la exención para la abadía de Cluny. La exención consiste en que se libera de la autoridad del obispo, de su diócesis. Hasta ese momento, digamos, todo iba a pasar por el obispo y demás. Aquí consiguen que la abadía de Cluny sea una isla que solo responde al del Papa y punto. El obispo aquí puede decir misa si le invitamos, digamos, ¿no? Y poco después, en el 1024, del Papa Juan XIX, consigue que eso se extienda no solo a la abadía de Cluny, que era ese momento del 918, sino a todas sus posesiones. Esto, digamos, que estoy como dando las claves para lo que luego vamos a ver en las posesiones de España. ¿De dónde vienen, no? No solo los cluniacenses de la abadía madre son los que se encuentran libres, sino todos los que también están in itinere. Soy monje cluniacense, es como que estoy haciendo una especie de embajadas, y mi embajador tiene crédito diplomático, ¿no? Inmunidad diplomática. Es literalmente no, pero es similar. A diferencia también de los predecesores, Odilon sí conserva el título de abad en todas las abadías que pone bajo su cargo. Hasta entonces era lo que hablábamos, un sistema como más personalista en el que hay alguien que regenta ahí, más la familia benefactora que lo que es la autoridad del abad. Y sin embargo aquí dice, no, el abad aquí, el que manda soy yo, si no, no la quiero, esta abadía o este monasterio. Es cuando se está, en estos momentos, con estas condiciones, cuando se está estructurando esa Ecclesia Cluniacensis llamada, concebida como un todo, da igual donde esté. Es el todo en torno a Cluny, en torno a las reliquias de San Pedro y San Pablo, del altar mayor de la iglesia de Cluny II, del recinto de Cluny y de la región. Es como una serie de círculos concéntricos alrededor de eso, en el que la autoridad no se ve mermada, ¿no? En el 1049, a la muerte de Odilon, tomando el relevo de él, lo sucede Hugo, que extenderá la red a los cuatro rincones de lo que es la cristiandad. O sea, había un símil, una especie de asimilación de la iglesia dentro de la iglesia. Y aquí hago un inciso para mostrarles un poco la red. Tengo que cerrar la presentación. Perdón. Cambio de monitor, perdón. Aquí. En la Federación Europea de Sitios Cluniacenses tenemos este proyecto que es la Clunipedia, en donde los sitios cluniacenses que se van identificando les plasmamos aquí y se puede hacer un interactivo, ¿no? Simplemente para que vean la dimensión que alcanza en los que tenemos identificados. Son más de 2.000 lugares que van desde Portugal, pues aquí que tenemos Coimbra, San Pedro de Rates por aquí, hasta Polonia, que tenemos aquí que actualmente es uno de los pocos que sigue teniendo monjes benedictinos, que son socios de la federación, y tenemos un monje en la junta directiva. Eso nos da mucha alegría. Y desde Irlanda o el norte, ahí en Escocia, hasta Tierra Santa, que tiene
por ejemplo, esto ya viene en relación también con las cruzadas, o aquí en Turquía, el santuario de Josafat es el lugar de ascensión de la Virgen, estuvo regido por los monjes cluniacenses. Debo hacer también una aclaración en qué consideramos sitio cluniacense. Luego también lo voy a tratar, porque las abadías tenían una forma de relacionarse con los prioratos que se van sumando a la casa madre. Tenemos algunas que acogen la regla cluniacense pero no responden ante la casa madre, ¿no? que se quedan como independientes. No responden a la autoridad, pero sí que sigo la reforma, la observancia que se sigue en la abadía madre. Entonces se considera cluniacense porque son monjes cluniacenses, tienen toda la influencia, aunque no tenga una relación administrativa, digamos, que no paga los diezmos, no tiene que responder ante la abad y demás. Eso se considera sitio cluniacense, obviamente las que tienen relación administrativa, pero también los dominios en los que regenta el priorato o la abadía. Aquí Cornellana será poseedor de la iglesia de tal pueblo, de la villa entera de tal pueblo, de la ermita de no sé dónde, o de las tierras de labranza o del viñedo de no sé cuál. Eso también se considera como sitio cluniacense. En el mapa no se refleja, eso ya no corresponde, pero sí que son sitios de influencia en los que se consideran, más allá de cosas a lo mejor como muy directas, como pueden ser que tienen una influencia derivada de la iglesia abacial en los capiteles de tal. No, es una relación administrativa. Como digo, después lo diremos, lo aclararemos un poco más. Esta ya lo hemos visto. Bien. Vale. Perdón por el inciso. Esto, digamos, desde la parte más terrenal, son los puntos más clave de este éxito que tiene sin parangón y sin precedentes en el siglo X y en el siglo XI una comunidad monástica. El otro punto, la otra gran columna en la que se basa este éxito es la base espiritual. El segundo abad de Cluny, Odón, también hizo unos escritos que tuvieron una influencia intelectual, digamos, en el que en esta sociedad semifeudal que estaba formando establece una diferenciación entre el papel de los nobles, de la nobleza, que hasta entonces ostentaba el rey como protector del reino y demás, y la parte eclesiástica, en la que Odón dice: vale, nosotros, o sea, vosotros los eclesiásticos de la diócesis vais a tener el papel de guía, de pastores, de la predicación. Los nobles, ante la ausencia del rey, todos los nobles, no solo el rey, quiero decir, es lo que está hablando Odón, vais a tener la obligación de protección de todos nosotros, tanto clero como laicos, y el plano espiritual lo tenemos nosotros, los monjes, y es también clave. Es decir, Odón está poniendo en una posición de poder sobre todos los demás en el ámbito espiritual. Para ellos, siendo como ejemplo de pureza en la tierra, van a intitularse como mediadores entre el plano terrenal y el plano celestial. Intento expresarlo ahí en esa imagen del triángulo. Lo hacen a través también, fundamentalmente, del culto a los difuntos y a la salvación del alma, en la que esa potenciación del culto a los difuntos de los monjes cluniacenses que se desarrollan en el siglo X a partir de estos primeros escritos de Odón, crean una simbiosis con la parte, un interés recíproco con la parte aristocrática, en la que esos nobles que le van a donar monasterios, terrenos, bienes, dineros, cosas materiales, no a los monjes, sino a San Pedro y a San Pablo, ojo, aunque ellos lo gestionen, a cambio de que los monjes van a rezar por sus almas y van a velar por su memoria. Es decir, hay un interés recíproco en el que también se benefician uno y otro del prestigio mutuo. Hay toda una
bola de nieve que se forma, que hace que esto tome la dimensión que toma. Aquí pongo el ejemplo de los panteones que hay en Nájera, en Oña, en Sagún o en San Zoilo, porque es lo más habitual y como lo más sintomático que nos ha llegado como espacio escatológico en estos monasterios. Es también, como ha dicho antes en la presentación David, en el año... se decía que en 1998, pero parece ser que es en el 1030, cuando Guilón establece el Día de Todos los Difuntos, que celebramos todavía hoy en día. Es el 2 de noviembre y es una fiesta que instaura Cluny y que luego se extiende a toda la Iglesia, que la bendice, digamos, el papado. Aquí también hay una cosa clave que surge de la organización de todo este culto a los difuntos y que sirve también como herramienta para solidificar o afianzar el poder de Cluny en toda esta vastísima red por todo el continente, que es el necrologio en común. Es decir, por ejemplo, es el caso también aquí en Cornellana, que tenemos en el altar mayor a la familia condal fundadora o restauradora del dominio y que luego dona Cluny. El necrologio del que hablo, cuando Suero Bermúdez y Enderquina Gómez mueren, van a pasar a formar parte de esos benefactores de Cluny, apuntan sus nombres, sus datos en un necrologio que tienen en Cornellana y que pasa a la administración de Cluny aquí en España, en San Zoilo o en Nájera. De allí pasa a los subprioratos. Es decir, no solo los monjes de Cornellana van a rezar por Suero y por su esposa, van a rezar toda la orden cluniacense. De San Zoilo va a pasar al necrologio de Cluny. Y de Cluny, o sea, va de ida y de vuelta, hasta que digamos que todos tienen todos los benefactores de Cluny. Al final en Cluny se estaba instaurando como una industria, válgame la frivolidad, de rezos por las almas de los difuntos y de misas permanentes. Había oficio continuo en Cluny, había alguien oficiando misa las 24 horas del día y normalmente era por el difunto tal o cual, estaban dedicadas cada día del año y había toda una industria salvando esa frivolidad. En el caso se han conservado pocos, se han conservado varios, el de Cluny entero no se ha conservado. No me acuerdo si era el de Saint-Surlois o cuál, es igual. Hace escasos años, de San Zoilo, se ha descubierto que, entre otros papeles, había parte del necrologio, era como un 6% y contenía más de 25.000 nombres. Y es solo parte. Entiendan también que este proceso es algo que dura mucho, desde el monasterio en el que se apunta hasta que llega a la casa madre y luego vuelve a bajar, pues a veces se interrumpía y hasta que llegaba, pues dura un mes o así, ir desde la zona central de la meseta hasta allí, hasta Borgoña, para extenderse a todos los lados. Esa es una de las dificultades que luego se causarán también unas grandes problemáticas. Bueno, como ven, lo que digo es que esta otra parte de espiritualidad es también fundamental para el éxito de la orden. Entrando ya en materia, los primeros contactos que parece haber en la península con la orden de Cluny vienen, salvo José María Andrade conjetura con unos contactos por imitación con monjes como el monje Rosendo en Galicia, con el monasterio de Celanova, que a lo mejor se sabe que él estuvo en monasterios cluniacenses y que a lo mejor en Celanova aplicó cierta observancia del estilo, pero es, como digo, conjetura. En realidad, los referentes, aunque todavía tenues, pero ya trazables, tenemos a Sancho Garcés, tercero mayor, y al Abad Oliva, y diferenciados también un poco en este territorio del centro-noreste y de la zona de los condados catalanes. Se trata de una relación también, volvemos un poco a lo que decíamos en los principios de Cluny, con una relación más personalista, en la que el Abad Oliva, por ejemplo, es muy cercano al monacato cluniacense, se encuentra también muy influido por esa observancia, va a decir, o se dice que ya imita o copia en los monasterios de su regencia, como en Ripoll,
en estos que pongo aquí, en San Miquel de Cuixá o demás, se sabe que era muy cercano al abad Odilon también. Os quiero decir que esto no es documental, pero es sólido. Por ejemplo, son los principales vadeadores de la tregua de Dios. La tregua de Dios es también un empuje que hace el abad de Cluny Odilon y el abad Oliva, en el que se instaura en los conflictos haya un momento de pausa, tregua, en la que, por ejemplo, el término de los días, los domingos, se prohíbe la batalla. El día de Pascua, el día de Navidad, etcétera, etcétera. La paz de Dios, que venía de años antes, un poco más matizada, ¿no? En el concilio del 1027 en Toulouse, y luego en el del 1030 en Vich, en el que participan ambos, Oliva y Odilon, es cuando se instaura esto. E incluso pues culto por los difuntos lo podemos rastrear en Oliva. Con Sancho Garcés sí que tenemos una referencia documental mucho más fehaciente. Tenemos un mandato una petición, no un mandato, de Sancho para que vengan monjes de Cluny a hacer reformas en los monasterios de su territorio, del patronato real, como son San Juan de la Peña, Noña o el Leire. Hay mucha polémica con esto, en el sentido de que en muchos casos la documentación que hablaba de ello, que parecía datar del 1033, por ejemplo en el caso de Oña, son falsificaciones o modificaciones del siglo XII. Digamos, cuanto más antigüedad tengan los monjes clunecenses aquí, más poder voy a tener en el momento en el que estoy falsificándolo, ¿no? Pero sin embargo sí que hay una traza de verdad en el que sí que vienen monjes franceses, se ve en la documentación que hay esos nombres franceses y que cambian un poco de que hay esa reforma del monacato benedictino a una observancia más de la que se hacía en Cluny. En el caso también de Sancho, lo que tenemos es una constancia documental en la que hace una gran donación al abad de Cluny, a Odilon, por la que él la usa para abastecer a los pobres, y también, no solo para ello, sino para hacer el ciborium del altar principal de la abadía de Cluny, de la iglesia de Cluny II, que antes decíamos que se había formado en el 1981, ¿no? Se había consagrado, perdón. Aquí les pongo el ciborium, es como el baldaquino actual del altar mayor de San Pedro de Roma. Es esa estructura que veis aquí a la izquierda, está puesta ahí, es un 3D con las excavaciones arqueológicas. Lo de la derecha es esa base, que sería lo que es el altar, y los agujeros cuadrados que se pueden ver ahí, es donde iba inserto este baldaquino que se financia con el dinero de Sancho III. Arriba es el plano de las excavaciones de Cluny II. Vuelvo a hacer otro inciso aquí porque me gustaría mostraroslo. Se abre el explorador. No puedo hacer así. Aquí. Que antes les comentaba, cuando trajeron las reliquias de San Pedro y San Pablo, se halló esta urna de mármol, es casi como una gran copa con unas asas como de serpientes, parece datada en el siglo V, siglo VII, es de unas dimensiones de este tamaño, es una pieza maja, no la coges así al vuelo. Es la que contenía las reliquias de San Pedro y San Pablo que estaban en ese baldaquino que antes les enseñaba. ¿La has perdido? Tengo que abrir de nuevo la presentación, perdón. Ahí está. Perdón. Es el inciso por la peculiaridad de que esto ya tiene una trazabilidad incluso material en nuestros días, ¿no? ¿Por qué lo hace esto Sancho? ¿Cuál es el motivo para que tenga para juntar a Cluny, darles dinero, digamos, al extranjero, ¿no? Tienes de nuevo ese afán espiritual
Cluny ya era la autoridad moral, como habíamos dicho, de la espiritualidad, era los grandes receptores de esa espiritualidad, y por otro lado también el político. En la apertura continental a Sancho le interesaba que la reforma de sus monasterios siguiese en esa regla continental y no cada uno a su buen hacer y buen ver, sino que se unificasen. Y qué mejor que para unificarlo y regularlo y que hubiese un orden y un concierto que los de mayor autoridad moral. Es un poco ese objetivo, ¿no? A la muerte de Sancho, en la tradición de los reyes de Navarra de dividir el reino entre sus hijos, se divide efectivamente los reinos y pues, se malentienden hasta que uno de ellos se impera sobre los demás. Como todos sabemos, entre Fernando I ya se hace con la reunificación de los terrenos, digamos, del noroeste de la península centro noroeste. Esta relación con Cluny, Fernando I parece mantenerla, y vamos, que desde finales de los años 40 se detecta ya una influencia de la corte cluniacense. A partir de 1053 tenemos nombres que dar de monjes cluniacenses en la corte, y en un momento indeterminado, porque no conservamos el documento, el Fernando hace una donación de 1000 euros, que es una gran fortuna, a la abadía de Cluny. Pasa a estar también como uno de los grandes benefactores obvios, es el mayor benefactor de la abadía de Cluny, y busca de nuevo lo mismo que buscaba su padre. Sin embargo, no hace donaciones de centros monásticos ni nada. Eso se producirá de nuevo. Volvemos a tener, aquí hago un inciso, lo tendremos otra vez con Alfonso, que se producirá de nuevo esa división de reinos y esa reunificación después de sus batallas con los hermanos. Y aquí en paralelo, digamos, se ha producido la transición del abad de Cluny, que antes decíamos, entre Odilon y Hugo, que son los que acaparan el siglo. Hugo de Semur, que por cierto hace el milenario también de su nacimiento, el 13 de mayo, es nacido en el 1024, ha tomado el abayato con tan solo 25 años en el 1049, y estará como abad hasta 1109, que casualmente es cuando también muere Alfonso VI, que será el gran benefactor, amigo de la orden cluniacense. Volvería a poner otra vez el mapa, pero si eso luego lo hago, para que vean el salto que hay de posesiones que se produce entre el 1049 y el 1109. En el mapa que ponía hay una barra de tiempo en el que podemos elegir hasta qué año, entre qué año y qué año se ha donado algo, y vemos cómo va creciendo, y es realmente tal. Bueno, por no andar quitando y poniendo otra vez esto, no lo hacemos después. Como decía, Alfonso VI será el que realmente instaure una red cluniacense administrativa en la península. La relación con Cluny es un poco, no son todo un camino de rosas, tienen sus más y sus menos, llegan a excomulgarlo, a amenazarle con la excomunión en la lucha que tenían por la instalación, el cambio de rito. Teníamos en España, en los terrenos de la península, se observaba en misa el rito mozárabe, y desde el papado lo que se quiere es que se unifique el rito por el rito romano. Y pues, a mí dame algo a cambio, ¿qué me vas a dar a cambio? O tal. Esa negociación está implicada también en los monjes cluniacenses, que eran totalmente impulsores de ese cambio de rito. Aparte de la reforma monástica, pues llevan el cambio de rito, la reforma gregoriana. Como decía, esta situación de negociación, cuando están a buen entender, comienza a hacer unas donaciones de sus pertenencias, su titularidad, a la abadía de Cluny. En monasterios como San Isidro de Dueñas, me he adelantado. El censo que antes daba su padre de 1000 euros, él lo doblará. Y aquí también pues tenemos una documentación fehaciente y además material que se produjo, en la que, gracias a estos grandes ingresos ingentes de dinero procedentes de la península, construyen Cluny III, que es el tercer templo, la tercera fase del templo de Cluny. Antes
lo que les enseñaba antes del altar mayor era este pequeñito de aquí. Esta iglesia ya es una iglesión de un tamaño, creo que eran 100 metros, una cosa así. Y esto es el pedazo de monstruo que preparan a partir de 1088 hasta 1130, que es consagrada esta iglesia, y de la que apenas queda esto de aquí. Volviendo a ver, aquí, las donaciones que empieza a hacer en 1073 con Dueñas en Palencia, o con Nájera en 1079 o con Sagún en 1080, las siguen también las donaciones no solo reales, que estas son del patronato real, sino también las de favorables a su corte, en las que las familias afines, digamos, van a seguir esta corriente política, por ejemplo, con el caso de San Felipe de Carrión, con Urbano Gómez en 1076. Digamos que en la década de los 70 es cuando se produce una explosión de estos lugares que se donan a Cluny. No solo viene con esta relación, también Alfonso toma matrimonio en primeras nupcias con Inés de Aquitania. Es evidente que tiene un interés político en asociarse o casarse con alguien de las familias ultrapirenaicas. Inés muere muy pronto y las segundas nupcias que toma será con la sobrina de Hugo de Semur, precisamente, con la sobrina de Hugo, nada menos. Es Constanza de Borgoña, que es la que tenía aquí la diapositiva. Es a las claras una interrelación ya personal con la abadía de Cluny, ¿no? No solo ahí, también a finales de los años de 1080, hacia 1086, 1087, llegan nobles también relacionados de la familia de Hugo, como Raimundo de Borgoña y su primo hermano Enrique de Borgoña, que combaten contra las taifas en las batallas de Alfonso, y Alfonso, a cambio, pues por ejemplo con el caso de Raimundo, le concederá el condado de Galicia en 1091. Es el caso también un poco que luego veremos con Cornellana, con la familia de Suero Bermúdez, afín a Alfonso VI y a su hija Borraca, ¿no? Un poco esta explosión es cuando se instaura la red cluniacense en la península. Todos estos puntos, la gran parte se producen entre 1070 y 1130. Es cuando las adscripciones filiales administrativas, las que tienen una relación de priorato con Cluny, son una treintena, más sus dominios, sumando las posesiones, digamos, eclesiásticas, se identifican hasta 200, pero casi todas se producen en este ámbito de apenas 60 años. En el caso, como me parece sintomático, que en el caso de los condados catalanes, donde evidentemente Alfonso no tenía potestad, se produce también en esta época. Hubo un noble que en el 1053 quiso donar a Cluny, el conde de Salú, quiso donar a Cluny uno de sus monasterios, unas dependencias, pero Hugo la rechazó. No sabemos si porque estaba en una zona frontera limítrofe muy aceptada por las racias de las taifas, o no sabemos por qué. Sin embargo, en la década de los 70 sí que admite estas donaciones. Es cuando se produce la donación Perdón, que tengo que mirar quiénes son la familia. San Pedro de Campodrón y San Pere de Caserres en el 1078, ambos se produce la donación con sus respectivas. Son administrativamente, como digo, son apenas cinco prioratos que pertenecen a Cluny en la región catalana. Y en el caso también gallego, que también es un poco especial respecto al gran núcleo que es la meseta y el Reino de León y Asturias, hilamos con lo de Raimundo, que comentábamos, con la familia de Constanza y de Hugo. En el 1070 también hay un intento que no llega al 1075, concretamente en San Salvador de Villafría, en Lugo, pero que no llega a materializarse. No sabemos tampoco muy bien por qué, pero se intenta, algo queda ahí. Será la influencia cluniacense en Galicia y en el monacato benedictino, además, será más por la introducción de esta familia de Raimundo de Borgoña como tenente,
llega con Dalmacio, que es un monje cluniacense que se hace obispo de Iria, lo nombra, no se hace él, lo nombra el obispo de Iria y Compostela, que además es el que logra que la sede de la diócesis sea únicamente Compostela. El propio Gelmírez es muy favorecedor de la orden cluniacense y consulta y demás. Bueno, será ya cuando reine Urraca, en los tiempos cuando se da la Cornellana, en 1113 y 1125 y 26, cuando Pedro Froilaz y la propia Urraca donen monasterios como Pombeiro o San Pedro de Valverde o San Salvador de Budiño a la abadía de Cluny. Esto también viene en relación a lo que decía antes de cuál es la red o cuál es la importancia de estos puntos que se ven como salpicados. En realidad tenemos que pensar en esto como una red extensísima territorial. Aquí les pongo el ejemplo que aunque se malvé, son fotos de libro. El de la izquierda es el dominio de San Salvador de Oña, que está pues, en el centro de esta nube. Llega por aquí pues, casi hasta Asturias, País Vasco, todo el sur de Burgos y demás. Y este de la derecha es el de San Zoilo de Carrión. Llega aquí a Galicia, que tiene varias tenencias, aquí en La Rioja, está en Cantabria también y hasta el Duero, hasta Toro. O sea, todo esto son pertenencias, como decíamos antes, que pueden ser iglesias, ermitas, explotaciones agrícolas. La mayor parte son eclesiásticas, pero también están esas explotaciones agrícolas o esas casas. Fallece alguien que quiere darlo a la orden, al monasterio o al cura de turno que es de la orden de benedictinos, y la casa, la propiedad, pues pasa a ser de su potestad. Y tiene, como decíamos antes, gracias a esos privilegios que tenían ganados en el siglo X, de esas exenciones de la diócesis, de las injerencias de los nobles y que solo responden ante el Papa, son señoríos, tienen jurisdicción, son señores feudales del pleno, cada prior, cada abad de Cluny y cada prior, a su vez, de cada su dominio, imparte justicia. En San Zoilo se conservan incluso las celdas, porque había celdas, se había que encerrar a alguien, ya sea monje, ya sea laico, porque era un señor feudal, al fin y al cabo. En el caso de Cornellana es sintomático también que es una de las mayores extensiones de influencia desde Galicia a Cantabria. Es como un caso de estos, o como un caso de Sahagún, que sería como el paradigma de ello. Aquí estos dominios traen unas problemáticas, acarrean unas problemáticas que son evidentes, ¿no? Cómo gestionar unas extensiones de dominios tan grandes de una forma efectiva y normalmente pisando y en pelea siempre con intereses del señor local, del obispo, del cura, de la diócesis y demás. Esto, por ejemplo, podemos ver la problemática con Sahagún. En 1080, cuando lo dona Alfonso VI, y lo pongo como ejemplo porque Sahagún es la joya de la corona de Alfonso VI, el gran valedor de Cluny y el que elige él como panteón real, pasando la tradición familiar por ahí, ¿vale? Se coge y se lo monta él en Sahagún. Y aún así lo dona a Cluny y no llega a hacerse de Cluny. Trae a Bernardo de Sevilla, que es un monje cluniacense, pero que se rebela contra Cluny. Y el señorío de Sahagún es tal, bueno, el monasterio será el monasterio más importante de estos años en la península, casi sin duda. Llega a tener acuñación propia de moneda, estudios superiores, se vuelve como una especie de... imita lo que había hecho Cluny respecto a la iglesia, lo hace ellos con Cluny. Solo se ponen en el 1081, creo, que logran que solo el Papa solo responda ante el Papa, o sea, a imitación de Cluny. Son cluniacenses, pero no responden ante Cluny, responden ante el Papa. Por lo cual conservan un poderío que luego se transforma. Y son tan imitación de Cluny que el monarca femenino que tenía asociado a Cluny estaba escrito sobre todo a Marsigny como una subsidiaria de Cluny, cerca de Cluny. Tenían el Cluny de monjas, por así decirlo. Pues Sahagún hizo lo propio con San Pedro de las Dueñas.
esto es un poco un ejemplo de estas problemáticas a la hora de establecer una relación efectiva desde 1100 kilómetros que hay desde Cluny hasta Sagún y parecido todo este centro de la meseta. Es un poco parecido en este caso de Sagún al caso que tenemos con Cornellana, también un extensísimo patrimonio, dominio. Hablando de la administración, voy a comentarles cómo lo intentaban administrar. En el caso de lo dividían, toda esta extensión continental lo dividían en provincias, como lo hacen actualmente los jesuitas, o lo hizo el Imperio Romano, etc., ¿no? Teníamos la provincia de Hispania, que corresponde a los territorios del noroeste, estas partes favorecidas por la corona asturianesa, y por otra parte la catalana. No sabemos si por distancia o por qué los catalanes respondían directamente ante Cluny o ante Montsac. Eran las dos tenencias principales, ¿no? El resto sí que tenía un administrador general que tenía la sede alterna entre Carleón y Nájera, Santa María de Nájera. Hablamos, repito, de los que sí que son prioratos. Entonces tenías ese administrador que se encargaba de, oye, aquí a ver el censo, que vengo a recaudar, o este es díscolo, tú fuera, X, ¿no? A administrar. Es el camerarius hispaniano. Lo hacían a través también de visitaciones, desde Cluny mandaban un visitador en el que hacía una serie de preguntas iguales en todos los prioratos, veía el estado de cuentas del monasterio, etcétera, etcétera. Ahí también llamaba a capítulo. Cada año, cada vez que el abad de Cluny no conseguía ser último, llamaba a capítulo a todos los priores de todas las posesiones y se reunían en Cluny. Un mesecito de viaje para allá y a decidir. También lo he comentado que cuando se hacían novicios nuevos en Cluny, o sea, en un priorato cluniacense, tenían que ir a profesar a Cluny. Es decir, se mamaba desde el inicio que lo impuesto, digamos, era como ya hacer lo suyo, ¿no? Tenías que te vas a Cluny, sigues un poco cómo se hace esto y cómo llevamos las cosas y ya te vuelves. Y así hacían un poco evitar que pudiesen levantarse o rebelarse, que también muchas veces pasaba. Ahora sí, lo que iba a comentar, estas dificultades a la hora de entrar a estos dominios y con estas exenciones, estos privilegios que tenían las abadías cluniacenses, en el caso de San Salvador de aquí, de Cornellana, es sumamente interesante porque podemos trazar en la documentación de donación, el cuidado que tenían que tener ante estos privilegios. De la donación tenemos una primera donación o redacción, en 1120. Creo que lo conocerán mejor que yo. Los condes Suelo Bermúdez y Enderquina manifiestan ya su intención en 1120 de hacer la donación a Cluny. Son, como decíamos, son afines a la corte de Urraca, a la corte de Alfonso. Va en esta política de nuevo y que Urraca retoma. En 1118 había donado Fromis a San Zoilo, etc. Bueno, por suerte, en el caso de Cornellana hemos conservado esa documentación que no hay en otros casos, en el que los propietarios de este monasterio, esa familia que detentaba la propiedad del monasterio, van a establecer un contrato con los monjes y se van a tener que poner de acuerdo con el obispo, porque ellos sí que están regidos ante la autoridad eclesiástica del obispo. Pero claro, ¿cómo vas a dar un monasterio a algo donde yo luego no voy a poder entrar, no voy a mandar? No, eso no puede ser. Y hay una serie de negociación que es trazable en esas tres redacciones del documento, en la que se llegan a poner de acuerdo, pero establecen unas cláusulas. Y Cluny lo admite, que es también lo que es un poco más sorprendente, porque le va a acarrear problemas. O sea, antes se había negado a este tipo de donaciones que pasaban por encima de sus privilegios porque le causaba problemas. Y lo vemos, de hecho. Una de las cláusulas que establecen en Suero y en Enderquina es que ellos, mientras vivan, van a seguir mandando ahí.
tienen la propiedad y aquí hacemos lo que yo diga, punto. Y eso ya habíamos visto que con Cluny aquí no, aquí mandan los monjes. Pues no, aquí la cláusula es esta. Además, la negociación, en uno de ellos, pues admiten, en uno sí y en otro no, pero en el que al final aprueban y firman, sí que admiten la autoridad del obispo. Por eso firma también en buenos términos el obispo Pelayo de Oviedo. Incluso la autoridad que se queda aquí rigiendo el monasterio no pierde la autoridad abacial, es decir, el abad sigue siendo abad, esto sigue siendo abadía. Estando sujeta a Cluny es el único caso que se conoce, es el único caso que hay en la península que el título lo conserve. Como digo, es un caso muy especial que da problemas después, evidentemente. En 1128 hay un cambio de parecer en los condes y deciden donarlo a la Catedral de Oviedo, el monasterio. Y dicen los cluniacenses, alto, que esto es nuestro, que nos lo habéis donado hace 6 años. Pero tal, pleito, juicio y demás. Y lo dirimen en el concilio de Carrión en el 1130, en el que también es sintomático un poco de la influencia que todavía detentaba la orden cluniacense, porque la resolución acaba a favor de los cluniacenses, el monasterio de Cornellana queda sigue sujeto a Cluny, y además el obispo Pelayo que pretendía esta abstenencia es depuesto. O sea, es decir, aquí hay toda una serie de juegos de poder y de influencia que evidentemente no son ajenos y que tienen una participación como señorío feudal evidente. En el caso de 1130 estamos el camerario, es el camerario de San Zoilo, que es Esteban, que es también una personalidad con muchísima capacidad y muy bien posicionada, aparte de la influencia que pueda tener Alfonso VII, que también influye en que esto sigue manteniéndose como cluniacense porque me interesa a mí tener este favor aquí, ya es un juego de favores, pues como lo es hoy en día también un poco. Funcionamos de una forma más o menos parecida. Y nada más, hasta aquí un poco exponía un poco esta documentación que pertenece a Cornellana, que está en San Payo de Alcantares como síntoma también de a dónde llega el dominio de la extensión y las relaciones legales, diplomáticas y demás que tiene un señorío como eran estos importantes o inmensos señoríos, para la redundancia. Y nada más, espero que les haya gustado y cualquier duda que puedan tener que les pueda ayudar. Evidentemente, como digo, creo que sabrán de Cornellana infinitamente más que yo, pero si tienen alguna duda de que alrededor de la orden de Cluny, que la que pueda yo buenamente clarificar o ayudar o dirigir hacia donde pueda tener una respuesta, aquí me tiene. Muchas gracias. Bueno, agradecer a Zoilo su presencia y la exposición que hizo sobre Cluny. Me parece que muy interesante el posicionar Cornellana como uno de los puntos más importantes del noroeste de España. Así es. Y la importancia que no está reseñada, porque como que tenemos aquí un núcleo muy importante e infravalorado, me parece a mí. No sé si en el resto de la península se conoce mucho Cornellana con respecto a esta... En general, nosotros lo conocemos por interés, evidentemente, cluniacense. Yo lo he conocido a partir de Cluny. Tampoco, yo no soy historiador, ni me dedico a ello. Me surge por una afición o una pasión por el patrimonio portal y por ser de sitio cluniacense ha ido naciendo un poco esto. Yo lo he conocido por la red de Cluny y evidentemente cuando vas abriendo y vas investigando y te das cuenta de las dimensiones que tenían estos señoríos, yo creo que en general se conocen muy pocos. Hay 4 de ellos que son como paradigma, como puede ser Sagú, que es como el que siempre es nombrado, o algunos que se han mantenido hasta hoy en día, como Silos o como Ripoll o como algunos de estos así, pero hay una gran mayoría que eran grandes tenencias. Bueno, es que lo que he dicho aquí es algo
que no son, en palabras de Reglero de la Fuente, que es el que ha hecho la gran obra del estudio de Cluny en España, es Cornellana, San Salvador Cornellana es uno de los mayores dominios que hay, junto con Sagún, que podría haber sido un Sagún. Lo dice él, no son mis palabras las que he transmitido aquí. Yo creo que es muy desconocido en general. Casi todos los sitios, salvo estos 4 tops, que a lo mejor también porque se han mantenido hasta hoy, porque en el caso de Sagún, como desapareció ya no la orden, sino el monasterio, no es como Silos, que tenemos ahí un punto del románico espectacular que ya solo por eso esa memoria se conserva y se ancla, ¿no? En general creo que es súper necesario recuperar estos momentos, ya no porque sean de esplendor o de tal, porque hay que recuperarlos con sus dificultades, pero lo que nos dan es la dimensión que tienen a día de hoy, esa trayectoria que los que habitamos estos sitios, poder conservar y transmitir a nuestra vez estos lugares, debemos y tenemos que reivindicar ese pasado, luces y sombras, como digo, y hemos hablado más de un aspecto más de luces, pero esos conflictos también existían, pero son súper necesarios para que se sigan conservando. Pues son nuestra historia y lo que al final nos hace, ¿no? Nos marca. La celebración de todos los difuntos o saber este tipo de cosas. No me he metido con arte o con música o con demás, pero hay ciertas trazabilidades que nos hacen lo que somos a día de hoy porque otros vinieron antes, ¿no? Uno de ellos fueron los monjes cluniacenses, en la extensa historia que tiene el monasterio, porque después aquí han pasado otros y otros vendrán, pero son parte de ello, ¿no? Creo que es absolutamente necesario. Sí, 400 años de historia que abarca Cluny en Cornellana, pues es una actuación importante en el desarrollo del pueblo y en todo lo que generó en su momento alrededor de él. Las posesiones que abarcaba Cornellana no se limitaban exclusivamente a Asturias, creo que también tenía posesiones en Galicia y en León. Sí, en Galicia y en León. Entonces y no nos damos cuenta de la importancia real que tuvo Cornellana en esos tiempos, en los posteriores, y lo que se puede generar de repercusión mediática si se entra finalmente... Eso es un poco lo que tratamos. Nosotros también hemos seguido la estela de la Federación Europea en Sanzoilo y en Sagún, que son los que se unen a la Federación, cada uno por su lado, no hablaron entre ellos, fue iniciativa en un caso del Ayuntamiento de Sagún y en otro caso del Monasterio de Sanzoilo. De hecho supieron que estaban en la Federación a raíz de meterse, estando a 20 y tantos kilómetros, quiero decir. Seguimos la estela de esta recuperación porque Cluny, cuando desaparece, es en la Revolución Francesa. No sigue habiendo monjes cluniacenses como hay cistercienses y sus sucesivas reformas. Cluny desaparece como orden. Hay benedictinos, pero no hay cluniacenses. Y eso, pues ha habido un momento en el siglo XIX con la creación también un poco romántica de la nación francesa. Cluny le dieron un papel que en realidad pues estaba sobredimensionado. Con los estudios que hay a finales del siglo, en el 94, sí que hubo una querencia social de recuperar todo este tipo de sitios porque la mayor parte están en sitios rurales, no son grandes capitales, no son grandes centros que se ven en unas dificultades que son comunes a las que podemos sufrir nosotros. No sé si aquí en Cornellana tenéis mucho problema con despoblación o con tal, pero el entorno rural seguro que sí. Es algo que es prácticamente es un nexo en común que no esperábamos encontrar, pero que al final, estando en una red con todas estas cosas en común, ya no del pasado sino del presente, intentar recuperar o hacer activo ese pasado para que nos ayude en el presente, intentamos o vamos a intentar que sea así. Al final esto es el trabajo de cada día. Y bueno, que nosotros surgimos en esa estela de esta recuperación a nivel de Francia, que al final nos sumamos en el modelo de 2007-2009 Sanzoilo y Sagún, y después en el 2015 otros 4 sitios ahí alrededor de Fromista, Nogal, San Juan de la Peña, que lo había hecho también a su vez en Aragón, está un poco más alejado,
y hace un par de años San Pedro de Rates, cerquita de Oporto. O sea, toda esta red, lo que pretendemos es ayudarnos entre todos para que este tipo de legados sirva para que actualmente sea un motor también social, no solo económico o turístico, sino en todos los aspectos que se pueda tener al final. Ahí mostraba un poco la red. Actualmente somos 208 federados. El gran proyecto que hay en común es la candidatura a UNESCO. Es una candidatura muy compleja y que se presentará todavía. Estamos redactando el dossier necesario. Todavía se tardará en presentar, pero no es el único objetivo de que nos juntemos todos. Es una herramienta que nos va a permitir hacer X actuaciones, ayudar a recuperar este sitio o el otro. Cada uno tiene unas necesidades. En Carrión, por ejemplo, tenemos al lado uno de los sitios cluniacenses que era de Costanza de Borgoña, era la dote de Arras de Alfonso VI a su segunda esposa Constanza, era un monasterio como es en Nogal de las Huertas, que se ha venido abajo. Era una de estas propiedades particulares que la transformaron en una granja, una explotación agrícola. Metieron a las vacas y tal en el altar mayor para desacralizarlo y que en la desamortización no se lo volviese a coger la iglesia, etc. Bueno, ha llegado con la despoblación de los años 60-70, los dueños hicieron vida en ciudad y eso ha quedado abandonado, y en los últimos 40 años de estar bien, pues se han hundido el cimborrio, las bóvedas, han mangado capiteles y todo. Bueno, una pena a ojos vista. Quiero decir que es algo que todavía lo vemos. Y era la dote de Arras porque era la joya de la corona de las pertenencias de Sahagún. O sea, que claro, hay una plasmación en cuanto al arte físico que se puede ver, pero bueno, que me voy por las ramas, perdón. Ese monasterio está muy necesitado de una consolidación para que acabe de hundirse. O sea, literalmente se están cayendo las paredes. Ya no es que quieras que necesite, yo qué sé, pues un retejado, no. Se cae y lo perdemos ya para siempre, porque una vez caído, un muerto ya no resucita. Aprovechar que todavía tenemos muchos de estos recintos vivos, como es el caso de este, aunque esté costando, ¿no? La trayectoria parece como que va un poco a ralentí o a tirones, pero que está vivo todavía, está en pie. Es pecado que se pueda echar a perder lo que actualmente hay. Y cada uno tiene unas necesidades. En Nogal se lucha por hacer una consolidación de muros y una excavación arqueológica, y aquí a lo mejor hay que empujar por eso, por las que ya estáis empujando vosotros aquí. En Fromista pues no tiene ninguna necesidad y hay que hacer solo pues una mejor gestión de visitantes, porque o sea, es un poco cada uno sus circunstancias y sus necesidades. En la inclusión en la red, acoplarse adaptarse a las necesidades de cada sitio, para seguir intentando dotar de vida, que al final con la vida es con lo que no se pierde el edificio. Un poco así. Bueno, puede ser una red de colaboración entre núcleos muy importantes. Eso es, también ahora estamos haciendo, la Federación tiene el proyecto Cluny Kids, en el que en el entorno patrimonial del sitio cluniacense que tienen en Inglaterra, en Leeds, les queda de lo que es el templo, es uno de estos típicos espacios monásticos ingleses, ajardinado, que quedan las pilastras de la iglesia afeitadas y un par de muros, pero que tienen las dependencias de los monjes. Se han conservado todos los establecimientos de la clausura, como la enfermería, la zona de cocina y tal, las medievales. Y eso lo usan como escuelas hoy en día, para hacer actividades con los niños. Eso lo han trasladado a otros sitios cluniacenses, en la que, oye, mira, esto lo hacemos aquí así, vamos a incluso movimientos de intercambio, vamos a llevar chavales de aquí a allí, de allá a acá. Este año en Carrión estamos intentando montar un Erasmus con la propia Cluny, en el instituto, que vengan el próximo año alumnos del instituto de Cluny y del instituto de Carrión vayan allí a Cluny. O sea, esto es una de las cosas, ¿no? Hay múltiples dificultades, siempre es súper complejo, pero el estar en un itinerario cultural europeo ya nos pone en un foco y con una posición que nos permite acceder a otras cosas que si vas tú solo por tu camino no te abren ni la puerta, que nos ha pasado muchas veces también.
Y bueno, si se consigue la candidatura a UNESCO, pues es otro factor que no es en plan sea la repanocha y aquí vaya a ser ya la solución de todos los males, no, al contrario, eso es un ejercicio más para que puedas seguir teniendo puertas abiertas. O sea, es un poco en ese sentido, ¿eh? Si no hacemos piña entre los pequeñitos, no podemos hacer frente a las grandes oleadas que puede tener cualquier otro gran estado, yo que sé. La Mezquita Catedral de Córdoba seguro que no tiene ninguna necesidad, ingresando 1,5 millones de euros al año y está más que cuidada y tal, y aún así tendrá sus problemas, son de otro tipo. Pero no le hace falta una visibilidad como le hace falta al pequeño pueblo que tiene una joya románica del copón que se está desgastando ojo vista y nadie hace nada porque son 4 los que están quejándose de que eso se cae o eso se va al país. Y al final es nuestra memoria, que no es el objeto físico, como intento transmitir, aunque divague un poco, perdón. Bueno, si tenéis alguna pregunta, es el momento de hacerlo. Este hombre viene de Valencia exclusivamente a hablar con nosotros. Y encantado. Puedo volver las veces que haga falta. ¿No os atrevéis o no hay preguntas? Como digo sobre Cornellana, sabréis más vosotros. ¿Cómo se llamaba la página? La que enseñaba de los sitios es Clunipedia. Accedes en la Clunipedia, es el proyecto, digamos, donde está integrado el mapa. Te va a aparecer ahí como tenemos un proyecto de digitalización donde metemos todos los 3Ds que se va haciendo de los sitios cluniacenses. La página principal de Clunipedia es esa y el mapa. Pinchas en el mapa y ya te sale este que os he mostrado aquí. Ahí podéis navegar con lo que os quería mostrar antes de, pues por años, los que están agregados a la federación, etcétera. Los que están agregados a la federación sí que tienen un apartado de información que se amplía y que deriva a otros sitios. Bueno, os invito a que trasteéis con ello y que nos escribáis si tenéis cualquier duda, que está nuestro correo también, es cluniberica@gmail, pero que lo encontráis fácil ahí en la página web. Y además, si dudas. Yo tengo una, pero si tenéis una... Es el momento, ¿eh? No. Ahora nunca. ¿No? No, eso... Si os surge cualquier cosa, repito que nos podéis escribir, que intentamos, si no lo podemos responder, como decía, pues oye, mira, pues esto creo que aquí podéis encontrar lo que sea. En lo que podamos ayudar, estamos a disposición siempre. Bueno, yo tengo una, conforme al deterioro que sufrió el monasterio en su momento, con la guerra napoleónica de la independencia, digamos, tenía entendido que los franceses tenían orden exclusiva de no atacar sitios en los que hubiera existido una orden Cluny. No sé si estás al corriente de ellos. Si he leído sobre ello, pero es una de estas que no se cumple. Es decir, aquí también existía sí. Ese mandato de no atacar. Sí, sí. Pero era el mandato no era de general, sino de los regentes territoriales. En unas zonas sí y en otras zonas no. Y al final no se cumplió ninguno. De hecho, bueno, creo que se cumplieron en determinados sitios, pero que era ya cuando se fuese, pues, por ejemplo, el de Ols. El de Ols, el sitio cluniacense, es la catedral, es la principal estructura de la localidad. La red que tenía en la ciudad era favorecedora y la protegieron los propios del sitio. En otros sitios es que el aprovechamiento, ya no animadversión, porque había en ciertos sitios animadversión hacia el estamento religioso, vamos a borrarlo y lo quitamos del medio. En otros sitios era el propio aprovechamiento económico. Cuando derriban la abadía de Cluny, la principal, lo hacen con un racionalismo de decir, vamos a aprovechar toda la piedra para la construcción de esto, vamos a hacer este calle por aquí, esto por acá, tal, sin un ánimo de borrar una memoria, porque de hecho la dejan por ahí. Y hay gente también, hay sentimientos en los que están desmontando, pues, por el hecho de que son afines al sentimiento religioso, conservan cosas que gracias a eso se han recuperado,
etc. Hay zonas en las que ese sentimiento ha salvado a la Iglesia, el que tenía que obedecer la orden la desvía, cosas así. El mandato estaba, creo que no era general, no estoy del todo seguro, pero sí que he leído sobre ello, sí. Y eso, creo que era un mandato regional. No sé si tengo un par de... Si eso ya te paso después los libros donde tengo de la instrucción categórica y de la abadía clínica, que son un par de volúmenes muy interesantes. Igual ahí es donde lo he leído. ¿Alguna cosita más? ¿No? ¿David? ¿Emilio? ¿No? Bueno, pues nada, de nuevo agradeceros la presencia. Van a ser más jornadas las que tenemos preparadas, Ana. Esperamos que sigáis asistiendo con esta afluencia masiva, que bueno, hay muchas ganas de llegar a la fecha y eso, tenemos a David ahí para el día 30, me parece que es, a las 5:30 de la tarde, aquí mismo, o donde él considere oportuno, porque me parece que a él le gusta más hacer una visita medio guiada, pero bueno, depende también del tiempo y demás eventos. Entonces, invitaros a asistir, como no, a su conferencia y dar las gracias de nuevo a Zoilo y a todos. Vuelve